A continuación, en el siguiente vídeo, vamos a demostraros cuál es el potencial de la integración de los fabricantes Nozomi Networks y Fortinet, concretamente con su FortiGate, para tener una propuesta muy completa de visibilidad y ciberseguridad activa aplicable a entornos industriales. Primero, recordar un poco cuál es la propuesta de Nozomi, que tiene una appliance que es el SCADA Guardian, formato físico virtual, lo pinchamos en nuestra red industrial, entre la red de control y la red de proceso, y con una filosofía de ser totalmente pasivo y no intrusivo, lo alimentamos con una copia de tráfico de nuestra planta industrial, de manera que el equipo está trabajando fuera de línea, en formato pasivo y nunca va a intentar conectarse a ningún PLC, a ningún SCADA, a ningún elemento de la red. Y con esta visibilidad de todo el tráfico que está recibiendo, lo que hace es, primero, sacar un inventario muy detallado de todos los elementos que tenemos pinchados en la red. Es decir, tendremos un inventario actualizado, vivo, en el que aparecerán los PLCs, SCADAs, HMI, switches y todos los routers, todos los elementos que están pinchados en nuestra red, para los cuales podemos tener mucho detalle sobre cuál es el fabricante de dichos elementos, qué software tienen instalado, en qué versión se encuentra este software, para luego poder, a partir de esta información, dar un informe muy detallado de todas las vulnerabilidades que tenemos en nuestra red. Lo segundo que hace la herramienta es detectar los protocolos industriales que van sobre ese tráfico que está analizando, y con técnicas de inteligencia artificial y machine learning es capaz de detectar cuando algún protocolo industrial, un protocolo Modbus, S7 o PC, está funcionando de una manera anómala, lo que nos indicaría que o bien alguien está comprometiendo nuestra red e intentándolo, o que hay algún elemento de mi proceso industrial, algún PLC, algún SCADA que no funciona de manera correcta, que está empezando a fallar. Y por último, y yo creo que la parte más interesante es cuando instalamos un SCADA Guardian, lo ponemos en modo aprendizaje. Durante esa fase de aprendizaje aprende de una manera muy completa cómo funciona nuestra red, cuántos nodos tenemos, cómo se comunican entre ellos, qué protocolo suelen intercambiar, con qué protocolo suelen trabajar. E incluso también llegamos a aprender las propias variables que forman parte de nuestro proceso industrial, la presión de una válvula, el valor de un sensor. Aprendemos estos procesos y cómo se comportan de manera cíclica o no. En el caso, por ejemplo, de ser cíclicos, aprendemos cuánto dura el ciclo, y la parte más importante, aprendemos entre qué valor mínimo y máximo se encuentran todas esas variables de proceso, para que si en cualquier momento esa variable vale un valor que se sale de ese rango que he aprendido, podremos generar una alerta. De manera que detectaremos situaciones anómalas en la red en base al comportamiento de nuestra red, que pueden indicarnos nuevamente que nuestra red está intentando ser comprometida, o que alguien quizá, o que estamos sufriendo a un operador o alguien en nuestra red ha tenido un error, un fallo humano, y podemos detectar ese tipo de situaciones. De manera que la propuesta concreta en nuestro caso es, primero sería la instalación de los equipos de los SCADA Guardians, adaptándonos con mucha flexibilidad a cualquier esquema de red en cualquier planta industrial. Estos equipos que los pinchamos entre la red de control y la red de proceso estarán recibiendo a través de la configuración de puertos mirror en los switches de planta una copia de todo el tráfico industrial, por lo cual están continuamente monitorizando todo el tráfico de comunicación entre nuestros autómatas, todo los cambios que hacemos en nuestros autómatas, todo el tráfico que va de los autómatas hacia nuestros elementos de control tipo SCADAs, HMIs, e incluso también si hubiera tráfico que sale de nuestra parte de la red OT hacia IT o hacia Internet, o al contrario, intentos de conexión desde el resto de la red IT de la empresa o de Internet, también estaríamos monitorizándolos. Como complemento a los SCADA Guardians, lo que haríamos es instalar un firewall, un FortiGate, que esté monitorizando todo nuestro tráfico T. Este firewall sería el encargado de hacer la segmentación de nuestra red para separar en diferentes sublanes o segmentos de red los diferentes flujos de comunicación que tenemos en nuestra planta industrial, de manera que ese tráfico también estaría pasando por el Fortinet, y el Fortinet estaría analizando
es el tráfico equivalente de diferentes VLANs. ¿Qué es lo que conseguimos con esto? Que con esa visibilidad que tienen los equipos Nozomi de las capas más bajas, en el momento en el que detecten una situación de riesgo, por ejemplo, un equipo que está intentando entrar en nuestra red y atacar diferentes elementos, en ese momento en que detectamos ese comportamiento extraño, se genera una alerta en el Nozomi y automáticamente generamos una política en el firewall, en el Fortinet, para parar ese tráfico, echar ese equipo de negar todo el tráfico con origen o destino a esa IP, parar el protocolo o incluso de una manera mucho más granular, poder parar en el firewall esa sesión que se ha establecido y por la que nos están intentando atacar. Con lo cual lo que conseguiríamos es, de una manera muy, muy rápida y muy temprana, ser activos y poder parar amenazas y echar amenazas de nuestra red. Con lo cual, lo que conseguimos es, Nozomi nos aportaría la parte de monitorización, de poder estar continuamente viendo cómo funciona nuestra red, tener estadísticas de red y ver cómo se comporta nuestra red. Con esa monitorización continua detectaríamos esas situaciones de amenaza que automáticamente generarían la creación de una política en el firewall para estar activos y echar y eliminar las amenazas de nuestra red. En concreto, la demo que os vamos a enseñar ahora tiene estos diferentes componentes. Estamos simulando diferentes VLANs, segmentos de red que podrían representar diferentes líneas de producción, por ejemplo. En una de ellas tendríamos un cliente industrial, típico PLC. En otra tendríamos un servidor industrial legítimo que utiliza el protocolo Modbus para comunicarse con el PLC. Este tráfico entre VLANs estaría pasando por el Fortinet, que estaría monitorizando también ese tráfico. Y una copia de tráfico de todo el tráfico de nuestra planta, configurando puertos de middle en los switches, se la enviaríamos al equipo Nozomi, que estaría monitorizando ese tráfico. Y luego tenemos el equipo Nozomi y el FortiGate de Fortinet se comunican a través de la VLAN de management, por supuesto de gestión. Y luego lo que simularemos es que un segundo servidor, que sería el atacante, se consigue entrar en nuestra red y a partir de ahí intenta conectarse a nuestro PLC para poder modificar su programación. Y veremos cómo el Nozomi detecta esa situación anómala y es capaz de generar una política en el Fortinet, consiguiendo echar a este elemento de nuestra red, al atacante, e impidiendo que sea capaz de conectarse sobre nuestro PLC. Entonces, dicho esto, pasamos a la demo. En la demo, como veis, lo que tendríamos es el SCADA Guardian y el FortiGate, que si veis aquí os enseño las políticas que tiene configurada. Voy a borrar todas estas políticas que están de una demo anterior para poder enseñaros la demo desde cero. Entonces, inicialmente el firewall lo que tiene es configuradas dos políticas, una para permitir el tráfico de PIM para poder hacer pruebas y otra permitiendo el tráfico Modbus por el puerto 502, ¿vale? En el Nozomi lo que vamos a hacer es también limpiar todos los datos que tenemos de las demos anteriores, de manera que tendremos el Nozomi en una situación inicial en la que lo pinchamos inicialmente en una red y empieza a recibir tráfico de dicha red. Y lo que hacemos es configurarlo para que de momento en esa primera fase de aprendizaje aprenda los diferentes elementos que tenemos en la red. Vale, una vez que lo tenemos así, lo que tenemos es aquí el cliente industrial y el servidor industrial. Aquí tendríamos el cliente que está trabajando sobre el puerto 502, típico de Modbus, y este cliente lo que tiene es un slave en el que tenemos configurado unos holding registers y unos coils para poder hacer la demo. Y luego aquí lo que tendríamos es un servidor que tiene aquí definida la conexión con el PLC a través también del 502. Entonces lo que hacemos es este servidor se conecta al PLC y lanzamos la orden de leer los coils, ahí los tenemos, y por ejemplo la de leer los holding registers, que aquí los tenemos, ¿vale?
Ahora, como vemos, el equipo Nozomi está aprendiendo a detectar estos dos elementos de red que han aparecido en la red. Y si vemos, como vemos, ya está empezando a detectar el protocolo Modbus en la comunicación entre esos dos nodos, ¿vale? En el FortiGate las políticas siguen igual, las que teníamos. Y si vemos, echamos un vistazo al tráfico que está pasando por el FortiGate, pues vemos que estamos detectando esa comunicación del protocolo Modbus activa, intercambiando tráfico entre los dos nodos. Vale, perfecto. Ahora lo que haremos es simular con la aparición de ese segundo servidor que simula el atacante que se ha colado en nuestra red. Este servidor se cola en nuestra red y lo que intenta es conectarse al PLC que tenemos en nuestra red para lanzar, para atacarlo o para intentar a partir de aquí poder moverse por otros elementos de red y provocar diferentes daños. Aquí vemos que ha podido lanzar la primera orden de leer los holding registers, pero cuando intentamos la segunda conexión para leer más elementos del PLC, tenemos un fallo, ¿vale? Entonces, está fallando la comunicación entre este atacante y nuestro PLC. Si nos vamos al Nozomi, ay, por Dios. Entonces, para la demo lo que tenemos es aquí el FortiGate que tiene estas dos políticas creadas para el tráfico ICMP y para el tráfico de Modbus por el puerto 502. Aquí tendríamos el Nozomi, que lo que vamos a hacer es borrar todos los datos que tiene de las demos anteriores para poder empezar la demo desde cero. Y este equipo lo configuramos en modo Learning para indicarle que con el tráfico que empieza a ver, empiece a aprender cómo funciona nuestra red. Y luego aquí lo que tendríamos es la integración del Nozomi con el FortiGate y aquí lo que definimos es cuáles son las credenciales de la IP del FortiGate, las credenciales y de qué manera en qué casos queremos actuar sobre el Fortinet para decirle pues, que la política que cree la cree en el top de las políticas para asegurarnos que todo el tráfico entra por esa política y luego lo que le permitimos al Nozomi a la hora de crear política sobre el FortiGate es que sea capaz de bloquear un nodo nuevo que aparezca, de bloquear un nuevo link que aparezca, una nueva comunicación y a la hora de matar sesiones lo que definimos es que en todos estos casos que son diferentes tipos de alerta que es capaz de detectar el Nozomi, ante una alerta de cualquiera de estos tipos, automáticamente me mate la sesión por la que se ha producido esa alerta, ¿vale? Y luego también que todo el tráfico que loguea el Nozomi también lo tengamos en el FortiGate, ¿vale? Dicho esto, el equipo está aprendiendo y ahora lo que hacemos es tenemos aquí nuestro cliente industrial simulando un PLC, un autómata. Lo que hacemos es que empieza a funcionar por el puerto 502 y aquí hemos definido un slave con unos holding registers y unos coils para poder enseñar la demo. Aquí lo que tendríamos es el servidor legítimo a través del cual nos conectamos al PLC, por el puerto 502 igualmente. Nos conectamos y lo que hacemos es pues, leer los holding registers y leer los coils que hemos definido en el PLC. Si ahora nos volvemos al Nozomi, veremos que el Nozomi ya ha aprendido estos dos nodos, ¿vale? Y que además incluso está detectando ya el protocolo Modbus entre los dos. Entonces, ahora lo que hacemos es poner el equipo en modo protecting para decirle que a partir de ahora todo lo que detecte nuevo en la red, nodos, links, comunicaciones, me pueda generar una alerta. En el FortiGate seguimos en el mismo estado, con las mismas políticas. Lo que sí podemos ya empezar a ver es que ese tráfico que está de comunicación entre esos dos elementos lo estamos logueando y tenemos información de todas estas conexiones
que están pasando en nuestra red OT. Y ahora lo que hacemos es, aquí teníamos el cliente, introducimos la conexión de este nuevo servidor, que sería con lo que simularíamos ese atacante que se ha colado en nuestra red y está intentando conectarse a diferentes elementos de red. Suponemos que se consigue conectar a nuestro PLC, a nuestro cliente, y empezaría a lanzar comandos aquí, como veis, está conectado, pero cuando intento lanzar un comando me dice que me da error y me da un timeout. Si volvemos al Nozomi, lo primero que vemos es una alerta en la que me dice que hay un nuevo nodo que ha aparecido en la red, y aquí lo que tendríamos es un poco el histórico de lo que ha pasado con este incidente, los diferentes eventos que ha habido en la red relacionados con este incidente. Como veis, el primero es que hay un nuevo equipo que aparece en la red que tiene esta MAC y esta IP y está empezando a establecer comunicaciones. Entonces, en base al comportamiento, una vez que el equipo aparece y empieza a conectarse por protocolo Modbus a diferentes elementos de red, se va modificando el riesgo de la incidencia hasta subirla a una criticidad de valor 9. Si nos vamos ahora al firewall y volvemos a ver las políticas que tenemos, vemos que aquí se han creado diferentes políticas que antes no existían, ¿vale? Y todas ellas con un deny. En esta primera política lo que vemos es que se ha creado una política para hacer un deny con origen todo el tráfico que viene de esta IP, que es la IP que veíamos que nos estaba atacando. Vemos otra política entre los otros dos puertos que también hace lo mismo. O sea, que todo el tráfico con origen, esta IP nueva que ha aparecido en la red, y destino, esta IP nueva que ha aparecido en la red, haremos un deny. Entonces, si comprobamos además en el tráfico, vemos que efectivamente esta política es la que ha conseguido hacer el deny sobre ese intento de nuestro servidor no legítimo que está intentando atacarnos. De hecho, también podemos comprobarlo si vamos aquí a la parte donde teníamos la integración con el firewall, podemos ver que efectivamente estas son las políticas que nos ha creado con todos los diferentes zonas de red, los diferentes interfaces de red, asegurarnos que el tráfico de esta IP lo vamos a bloquear, ¿vale? No solo eso, sino que también por detrás lo que está haciendo en la comunicación entre el Nozomi y el FortiGate es estar matando estas sesiones que se están produciendo, que son por las que está yendo el tráfico que hemos identificado como malicioso. Entonces, aquí vemos, por ejemplo, que se ha mandado la orden hacia el FortiGate de matar las diferentes sesiones. Y aquí vemos el puerto, la IP origen, la IP destino, el puerto origen y el puerto destino de estas sesiones que se han bloqueado en el firewall, consiguiendo, por lo tanto, ser activos y ante una detección tan temprana de una amenaza como esta, poder neutralizarla y echar al equipo de la red y conseguir que este atacante no consiga conectarse a ningún elemento de nuestra red.